Bienvenidos a un servicio más que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Esperamos que se encuentre muy bien y con muchas ganas de alabar a Dios, ya que comenzaremos precisamente de esta manera, entonando una alabanza musical, titulada Maravilloso Dios. Esta aparecerá en la pantalla de su dispositivo junto con la música. Adelante. Sosténme con tu amor, por la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, por la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto Continuamos con una alabanza que es la lectura de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Si no tiene su Biblia con usted, esta también aparecerá en su pantalla y la leeremos con usted. Recuerde que estamos haciendo un estudio del libro de los Hechos, así que si quiere ver más videos, hay una playlist en nuestro canal. Después tendremos dicha reflexión y al final una oración de despedida. Adelante. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Miren, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. Bienvenidos a un culto virtual más de aquí, de esta misión Jesús Esperanza y Vida. Esperamos que sea de mucha edificación para todos ustedes y vamos a continuar con el libro de Hechos. Justo después de que Pablo enfrenta al mago Elimas, como ya vimos hace 8 días, porque se oponía al evangelio, y no solo eso, sino que engañaba a la gente con su magia para que no se acercaran a Jesús. Vimos que es muy importante que alejarnos de esas personas que nos quieren hacer que no nos acerquemos a Dios, pero también nosotros mismos no cometer el mismo error que cometió este mago Elimas, y vayamos de alguna forma a alejar a las personas, a nuestros hijos, a nuestra familia o a otros creyentes de acercarse a Cristo. Y hoy vamos a ver qué sucedió después. Dice que Pablo zarpó a Perge y luego fue a Antioquía. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe con su gran sabiduría. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, te rogamos que en este momento tú nos guíes y que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para conocer tu palabra, tu mensaje. Y hoy tú nos des una enseñanza que nos sirva en nuestra vida. Quita de nosotros toda distracción, perdona nuestros pecados, te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, pues dice la Biblia ahí en el verso 15,
No lo leímos ahí en nuestro texto, pero vamos a leerlo ahorita de aquí, de la Biblia. Dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Ellos estaban en una sinagoga, es decir, un templo judío. Todas las personas que estaban ahí eran de esa religión o de ese pueblo de Dios, que estaban ahí reunidos, y Pablo aprovecha esta oportunidad de hablar de Cristo a sus compatriotas. Es muy interesante la manera en que Pablo abordó a los asistentes de aquella sinagoga. Comenzó desde el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, y cómo entraron a la tierra prometida. Luego, cómo tuvieron jueces, después tuvieron a un rey, que el primer rey se llamó Saúl, y después Dios quitó a Saúl, le quitó el trono por desobediente a los mandatos que le había dado el Señor, y se consigue Dios mismo, o manda ungir a un hombre que se llamaba David, ¿sí? El famoso rey David del pueblo de Israel, quien recibe una promesa muy importante que a nadie más el Señor dio esa promesa más que a David. En el verso 23 dice: de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel a un Salvador, Jesús. Esta promesa Dios se la había dado a David. Todos los judíos conocían que el hijo de David, es decir, el descendiente de David, iba a ser ese Cristo, ese Mesías que Dios había prometido. Por eso, tanto Lucas como Mateo comienzan con la genealogía de Jesús. Uno de ellos por parte de María y otro por parte de José. Y ya no había ninguna otra persona que pudiera cumplir con este perfil de ser descendiente directo del rey David más que Jesús de Nazaret. Recordemos que también Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Mesías. Y aquí, cuando Pablo da su discurso, también lo menciona. Hace un llamado a aquellos que aman verdaderamente a Dios y declara que en Jerusalén rechazaron a Jesucristo. Dice: sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Mucha gente de aquel tiempo todavía tenía fresca en su memoria la situación que tuvo Jesús, que enfrentó Jesús a una muerte injusta. Así que Pablo apela a lo que ellos tenían como recuerdo o que les habían platicado, o quizás algunos de ellos hasta fueron testigos presenciales. Luego va paso por paso, porque después les anuncia no solo la muerte, sino también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo apareció a sus discípulos. Observemos que nuestra predicación del Evangelio puede variar y de hecho debe adaptarse según la situación y según la persona que esté escuchándonos. Aquí, ¿cuál era el público que tenía Pablo? En este momento, pues eran judíos, estaba en la sinagoga, de hecho. Eran personas que buscaban a Dios o que al menos seguían una religión o un rito religioso, pues estaban en ese lugar específico para esto. Muchos de ellos tenían estudios, conocían las Escrituras. Por eso él comienza confirmando todos los hechos del Antiguo Testamento y explicando cómo el Antiguo Testamento precisamente nos da las señales y las promesas y las profecías de dónde vendría el Mesías, para así llegar a Jesús y mostrarlo como este Salvador que ellos también esperaban. Entonces quizá a nosotros hoy en día nos va a tocar predicarle el Evangelio a alguna persona que no crea en nada, que diga yo soy ateo. O nos va a tocar predicarle el Evangelio a alguien que crea en la nueva era.
O una persona que no le guste la religión, que diga yo no quiero saber nada de religiones, de ninguna. Respeto a los religiosos, pero yo no quiero serlo. O quizá le toque a alguien que sea muy religioso y no acepta otra creencia más que la que le enseñaron sus padres, por ejemplo. Aquí en México es muy común. Tenemos que en oración pedirle nosotros a Dios, los creyentes que queremos compartir, le tenemos que pedir que nos dé sabiduría y guía del Espíritu Santo para predicar a cada quien como debemos y con las palabras adecuadas y comenzar nuestra introducción del tema de la salvación de la manera correcta. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestro texto que leímos hoy, donde Pablo les da a conocer a sus compatriotas judíos y dice, por medio de él, o sea, de Jesús, se les anuncia perdón de pecados. Hermanos, como cristianos necesitamos anunciar que Jesús ofrece perdón de pecados a las personas. Pero ¿saben qué? El problema es que mucha gente ni siquiera sabe que está en pecado. Creen que lo que están haciendo está correcto, que no tiene ninguna falta moral, ni es nada en contra de Dios lo que están haciendo. Por eso es bueno también muchas veces tocar el tema de cuáles sí son pecados y cuáles no. En el caso de Pablo, él estaba enseñando a personas que conocían perfectamente que era pecado. Ellos conocían la ley de Moisés, así llamada, o los 10 mandamientos. Pero hoy en día mucha gente ni siquiera conoce los 10 mandamientos. Necesitamos mostrarles a los demás que uno ofende a Dios cuando peca y cuáles son las cosas que sí realmente son pecado. Entonces prediquemos primeramente que a Dios no le agrada el pecado, que el pecado es algo muy malo porque ofende a nuestro Dios, y no solo eso, sino que también nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La gente necesita saber que ha pecado, pero también necesita saber las consecuencias de ese pecado. Bueno, ya le prediqué a la persona, ya dijo, bueno, sí soy pecador, he cometido esto y esto y esto, o sin confesarlo puede decir, saber en su corazón que está mal y que necesita perdón de Dios. Pero ahora, ¿cómo lo recibe? Bueno, ahí es donde nos toca a nosotros como creyentes y como evangelistas el explicar que hay una esperanza, que Cristo es nuestra única esperanza y hay perdón de Dios y hay perdón de pecados solamente por medio de Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. En Romanos 6:23 dice, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observe que este perdón solamente es en Cristo Jesús. No podemos recurrir a ninguna otra persona más que a Cristo Jesús. Regresando a cómo Pablo dio su discurso, él les dijo a sus compatriotas judíos, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo podemos justificarnos? Creyendo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y aquí entonces les explica, por la ley, por esos mandamientos, 10 mandamientos que ustedes ya conocen, nadie puede ser justificado. Nadie puede encontrar la entrada al cielo obedeciendo los mandamientos, porque nadie los puede obedecer. Mis hermanos, el único que ha tenido una vida sin pecado es nuestro bendito Señor Jesucristo. Nosotros, todos los demás, nadie ha podido. Y gracias a que Él murió en la cruz y resucitó, ahora nosotros podemos recurrir a Cristo para que dice, todo aquel que cree es justificado. Predica esto a las personas, que solamente Cristo da perdón de pecados. Pablo explica
que Jesús es entonces el centro de la salvación. Te justifica y también consigue para ti perdón de pecados. Por lo tanto, como dice Romanos 6:23, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Retomando esta enseñanza de hoy, mis hermanos, número 1, debemos pedir a Dios sabiduría en oración para saber cómo predicar y adaptar nuestra predicación de Cristo a cada persona. Número 2, debemos de aprovechar cada oportunidad que se nos dé. En este momento, en este texto que leímos, a Pablo le dijeron, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Pues díganla. Y pues Pablo aprovechó. Aprovechemos, hermanos, y pidámosle a Dios que haya momentos de ese tipo en que la gente nos pregunte, en que la gente se interese en Cristo, para que nosotros podamos explicarles con toda verdad y con toda sabiduría de Dios por medio de su palabra cómo se alcanza la salvación. Otra enseñanza que nos da es que debemos predicar qué es el pecado y cuáles son los mandamientos, para que sepamos cuáles son los pecados que hemos cometido y así, dándonos cuenta que necesitamos un Salvador para que perdone nuestros pecados, entonces ahora sí les mostramos quién es el único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y pidámosle al Señor sabiduría. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque tú has comprado, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, nuestro perdón. Te suplico que si alguien en este momento aún no ha pedido ese perdón de pecados que tiene en ti, pueda darse cuenta y ponerse de rodillas delante de ti para pedir perdón de sus pecados, para suplicar que tú, Señor Jesús, entres a su vida y le ayudes a ser alguien diferente. Padre, gracias por esta ocasión en que compartimos la palabra unos con otros. Ayúdanos a que todo esto quede grabado en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Danos tú la sabiduría de cómo hablar a cada persona. Tú solamente sabes el corazón de esa persona, qué es lo que siente, qué es lo que carece, qué es lo que tiene en su vida, para llegar con el Evangelio de Cristo a esa persona. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos o mis amigos que nos están viendo, si tienen alguna duda, si quieren platicar, si quieren hacer preguntas, podemos con mucho gusto contestárselas. Los datos de contacto están ahí abajo en nuestro sitio web, jesusesperanzayvida.org. Que el Señor les bendiga y esperamos verlos pronto.